¿Qué tal, gente? Un saludo a todos. Si estás aquí es porque quieres ser un hacker ético, pero no sabes por dónde empezar. Te cuento que yo también estaba en esa situación. La verdad es que la ciberseguridad contempla demasiada información que uno puede llegar a frustrarse, ya que no puede saber por dónde empezar, porque son tantas cosas que lleva la ciberseguridad, tantos temas. Entonces, no quiero que te frustres más y quiero que veas mi recomendación en base a mi experiencia para que tengas un punto a considerar para empezar en este mundo y que se te haga más cómodo y que tengas más motivación y más ganas para ser un hacker ético, para poder desarrollarte en este mundo tan bonito como es el pentesting, el red team en todo caso. Bueno, para no hacerte más larga la introducción, vamos a empezar con lo primero. Aquí yo hice ciertos puntos a considerar para comenzar en lo que es el hacking ético, el red team. Los requerimientos esenciales que yo he considerado para este video y para explicarles a ustedes es que, en primer lugar, debes tener fuertes fundamentos en el sistema operativo de Linux. Hasta el día de hoy, hasta este momento, ya deben conocer qué es Linux y cómo se usa, cómo es su función, cómo se puede mover en la terminal. Esto es fundamental para el que quiere seguir esta carrera, que es la ciberseguridad. Es sumamente importante que sepas manejarte en la terminal. Esta es la terminal. Este es un sistema operativo Linux que específicamente es Parrot Security. Puedes utilizar Kali, puedes utilizar Arch, puedes utilizar cualquier distribución de Linux, cualquiera sirve, siempre y cuando le instales todas las herramientas esenciales, las que vas a necesitar para tu auditoría. En este caso, debes saber moverte entre las terminales, por ejemplo, listar los archivos y directorios que hay en un lugar de Linux, cómo poder ver archivos ocultos, cómo poder saber en qué directorio estás, cómo poder saber quién eres. Son cosas básicas como eliminar archivos, cómo crear archivos, cómo hacer ciertas cosas básicas en Linux. Debes tener fundamentos básicos en Linux. Es sumamente importante que sepas moverte en la terminal de Linux o si no te vas a perder muchísimo en lo que es el aprendizaje de ciberseguridad. Entonces esa sería mi primera recomendación, que te manejes muy bien en Linux. Debes tener bien en claro los conceptos de Linux. Sobre todo, me olvidé mencionar lo que significan también los permisos. Esto que vemos aquí, los permisos en Linux. Que el primero te indica qué tipo de archivo es, esta D significa directorio, si no hay nada es un archivo. Los tres primeros de aquí son los permisos que tiene el propietario de ese directorio, ese archivo. Los tres que siguen son los permisos del grupo perteneciente a ese directorio, ese archivo. Y los tres permisos que siguen son los permisos que tienen los otros usuarios, cualquier otro usuario. Eso hay que tenerlo bien en claro, es sumamente importante. Te lo vas a topar siempre en una auditoría, en alguna CTF que quieras resolver y todo esto. Cierto, CTF, no les había explicado. CTF son estos juegos, son estas dinámicas que emplean los hackers y los que quieren aprender en ciberseguridad, que CTF significa Capture the Flag, que son máquinas que tienen ciertas banderas o flags, el cual el hacker debe encontrar. Entonces es como una especie de dinámica para poder aprender y divertirse al mismo tiempo. Aprender divirtiéndote. Esa es la dinámica del CTF. Entonces, si quieres ser un jugador de CTF, como te dije, en primer lugar, mucho conocimiento en Linux. Siguiente punto, puse el conocimiento básico en redes. Es muy importante que sepas moverte o sepas los fundamentos básicos de redes. Por ejemplo, cuál es tu dirección IP, cómo visualizar tu dirección IP en Linux, que en este caso podemos utilizar ifconfig. Debes saber qué es una interfaz, la interfaz que usas, ya sea el Wi-Fi, ya sea la interfaz física. En este caso, qué es dirección IPv4, qué es dirección IPv6, qué son máscaras de red, en qué consiste el subnetting, que es el que es básicamente segmentar las redes en redes más pequeñas. Debes saber todo esto porque en auditorías te vas a topar con ciertas empresas que no tienen una red solamente, sino que tienen dos redes, tres redes LAN, puede ser también una WAN, puede ser, todo esto debe saber, topologías, todo lo que tiene que ver con redes. Entonces, por ejemplo, una empresa puede tener dos redes, una
dedicada a la distribución y otra dedicada a la economía. Entonces, esas dos redes pueden distribuirse en redes más pequeñas. La economía puede distribuirse en una subred 1, otra subred 2 y la otra puede distribuirse en una subred 3, una subred 4 y así. Debes tener en claro esos conceptos básicos de redes, como también lo que tiene que ver con el pivoting, porque en máquinas te vas a encontrar, en CTFs te vas a encontrar con máquinas que pertenecen a una red diferente y debes pivotar a esas redes. Entonces eso es un concepto un poco más avanzado de lo que es el pivoting. Es hackear una máquina para meterse a una red diferente, a una máquina que esté en una red diferente, por la misma interfaz que tiene la máquina a la que habíamos hackeado primero. Entonces, por eso es importante conocer bastante sobre redes. En este caso, como vamos a empezar, como estamos empezando, he considerado poner que debes contemplar los conceptos o tener un conocimiento básico en red. Como siguiente punto yo puse que debes tener conocimiento básico en sistemas operativos. Yo te dije que hay que tener conocimientos o fundamentos de Linux, pero también hay que tener en cuenta el sistema operativo Windows. Hackear una máquina Windows es un poco más complejo que hackear una máquina Linux. Por eso lo explicaré en otro video más a detalle, el hacking en Windows. Pero es importante también saber algunos comandos de la PowerShell, de la CMD en Windows, por ejemplo. En este caso podemos revisar nuestra dirección IP en Windows con ipconfig. Y así hay diferentes sintaxis entre la shell de Windows y la shell de Linux. Debes tener en cuenta cómo funciona una máquina Windows, qué ejecutables puede abrir una máquina Windows, los .exe, los .bat, los .ps, que es las scripts de PowerShell. Entonces, todo esto debes conocer tanto Linux como Windows. Debes tener un conocimiento claro. Si sigues alguna carrera de ingeniería, ya sea en sistemas, en informática, en cualquier ingeniería afín a las ciencias de la computación, ya debes tener un conocimiento básico y fundamental de lo que son los sistemas operativos. Pero igualmente, lo tuve que contemplar aquí para que sepas que es muy importante tener un conocimiento en sistemas operativos. También cabe recalcar que es importante tener un conocimiento en sistemas operativos móviles, como ya sea Android, iOS, porque también hay hacking móvil, el cual también lo podría contemplar en otro video, para entender cómo funciona el sistema operativo Android, el cual está basado en Linux y tiene un sistema de archivos un poco parecido. Entonces ahí es un poco familiar el asunto. Pero bueno, siguiente punto, tenemos conocimiento básico en programación y desarrollo. Esto es un poco de lo más importante que hay que conocer, porque siempre nos vamos a topar con scripts, con programas, con ejecutables, con páginas web, con aplicaciones web, y estas van a tener por detrás sus recursos, ya sea de un lenguaje PHP, un lenguaje Java, un lenguaje Python, un lenguaje C, todos los lenguajes que podamos aprender. Es importantísimo tener al menos algo básico, saber la sintaxis del lenguaje de programación, tener una lógica de programación. Siempre que vayamos a auditar una página web, lo que más se puede visualizar en la CTF es PHP. Entonces, por ejemplo, tenemos una empresa que está utilizando una página web en PHP y tenemos los recursos de PHP. Nosotros debemos tener un conocimiento básico en código o en desarrollo PHP para poder analizar el código fuente, dado el caso, y poder buscar alguna vulnerabilidad dentro de ese código PHP. Entonces, por eso es importante saber o tener conocimiento en programación o en desarrollo, porque esto nos va a permitir poder hacer un análisis profundo para intentar encontrar vulnerabilidades dentro de una aplicación web o en alguna script o algún programa que esté ejecutando la máquina a la que estemos auditando, el servidor al que vayamos a auditar. Como también este conocimiento en programación, en scripting y todo esto nos va a permitir realizar o crear scripts o programas que nos ayuden a realizar ciertos ataques, como por ejemplo, si tenemos conocimientos en Python, podemos realizar scripts en Python, que es el lenguaje que yo recomiendo aprender primero. Podemos realizar scripts que nos permitan realizar ataques de forma automatizada, como lo es ataques de SQL Injection, ataques de XXG, que es XML External Entity. Todos estos ataques los podría explicar en algún otro video. Aquí simplemente les estoy explicando lo esencial para poder empezar en este mundillo. Pero como les digo,
tener un conocimiento en programación es de lo más importante que deben considerar, ya que les va a ayudar demasiado al momento de buscar vulnerabilidades o de automatizar sus tareas para explotar alguna vulnerabilidad. Como siguiente punto, yo les puse conocimientos básicos en bases de datos. También es uno de los puntos más importantes porque casi toda página web, como ustedes ya sabrán, se maneja con una base de datos, ya sea relacional o no relacional. En este caso, el lenguaje de las bases de datos, como ya saben, el más utilizado es el SQL. Ahí el famoso ataque de SQL Injection, que es el que inyecta consultas maliciosas dentro de un campo que sea vulnerable a este tipo de ataque. Y para esto hay que tener conocimiento de cómo se maneja una base de datos por detrás, o el lenguaje para realizar las consultas, que es el SQL. Yo les recomiendo hacer algún curso o en internet y todo, sin cuestión de que paguen o todo esto. En internet encuentran todo gratis, hay varios foros donde pueden encontrar cómo se puede, cómo funcionan las bases de datos por detrás, cómo realizar una consulta, cómo mostrar tablas, cómo mostrar las bases de datos, cómo mostrar la información, las celdas de una tabla en específico. Todo esto, deben saber cómo funciona una base de datos por detrás. Esto les va a ayudar a entender muchos más estos tipos de ataques de SQL Injection, de no SQL Injection, porque hay bases de datos no relacionales como MongoDB, y en este caso es otra sintaxis. Entonces es importante que sepan esta sintaxis para poder manejarse en este tipo de ataques que tienen que ver con bases de datos. Y esto es fundamental, ya que en las bases de datos, en las páginas, usualmente se almacenan información importante que nos interesan como auditores, como por ejemplo contraseñas, usuarios, nombres de usuarios y esta información jugosa que nos interesa encontrar para poder vulnerar una máquina, para poder ganar acceso al sistema. Nosotros como auditores debemos buscar información, la mayor cantidad de información posible para poder explotar el servidor o la máquina en cuestión. Nosotros debemos buscar la mayor cantidad de credenciales, ya que se podría hacer reutilización de credenciales y podemos usar esa credencial que hemos encontrado en la base de datos, por ejemplo, para entrar a la máquina por SSH o por FTP o por cualquier otro servicio. En Windows, por ejemplo, podríamos usar la contraseña para intentar loguearnos con el protocolo Samba, con el WinRM. Entonces es importante hacer esta búsqueda profunda de credenciales o de posibles archivos que tengan información confidencial. Ese es nuestro deber como auditor, como pentester. Entonces, como siguiente punto, yo les he puesto que hay que tener una actitud curiosa y optimista. Esto es de lo más importante también. Hay que ser sumamente curioso en el mundo de la ciberseguridad, porque cada día sale algo nuevo, un ataque nuevo, una vulnerabilidad nueva. O, por ejemplo, cuando encontramos algún exploit para explotar una máquina en específico, no simplemente ejecuten el exploit y ya explotaron la máquina. Hay que analizar el exploit. Por ejemplo, si es una script en Python, pueden leer el código fuente de ese script y pueden analizar qué es lo que hace por detrás de ese script para que ustedes lo puedan hacer de forma manual, sin necesidad de ejecutar la script y explotar la máquina y ya. Deben intentar recabar toda la información posible para saber cómo funciona una script por detrás, una exploit por detrás, para aprender, para tener conocimiento de cómo funciona todo por detrás. No se conformen, no hay que ser conformistas, siempre hay que buscar la forma de hacerlo todo de forma manual. Al menos es lo que yo recomiendo y es lo que me ha funcionado a mí para seguir aprendiendo en este mundo, porque yo todavía estoy aprendiendo, no me considero un experto, no lo soy, pero con todos estos datos, con todas estas consideraciones que les he estado mencionando, creo yo que he estado aprendiendo muchísimo más de lo que aprendía cuando no sabía cómo empezar. Entonces, hay que tener una actitud curiosa, hay que tener ese sentimiento de aprender muchísimo más de lo que ya sabemos. Hay que ser optimista, no hay que ser pesimista, porque si somos pesimistas, vemos un exploit que no nos corre y ya nos damos por vencidos. No tiene que ser así. Por eso mismo también incluí la paciencia.
Hay que ser pacientes, sobre todo en máquinas que sean de nivel, tengan una dificultad alta, porque esas tienen cosas muy rebuscadas. Entonces, hay que ser paciente con las exploits, por ejemplo, exploits que no nos corran. Hay que leer todo a detalle para poder entender y poder ejecutar una, dos, tres, cuatro, cinco veces la misma exploit hasta que nos funcione, cambiando ciertas cosas, siendo pacientes. Si nos frustramos, vamos a tener la cabeza caliente y no vamos a poder pensar bien, no vamos a poder resolver bien alguna máquina, algún servidor que estemos auditando, y nos va a ganar la desesperación, cosa que no queremos. Nosotros, como futuros profesionales, buscamos la idealización de nuestro trabajo. Buscamos perfeccionar nuestros conocimientos para que seamos personas, seamos profesionales que las empresas quieran buscar. Entonces nosotros queremos hacernos notar, queremos destacar nuestras habilidades. Para eso tenemos que ser pacientes. Toda la experticia llega con el tiempo, con la práctica. Entonces eso es lo que yo les diría como requerimientos esenciales para empezar en este mundo. Luego, he considerado las plataformas en donde pueden practicar hacking ético. Esto es sumamente útil, es muy útil de saber en qué entornos entornos controlados, porque esto hay que recalcar. Hackear o vulnerar una máquina que esté en nuestra red, que no sea de nosotros, es un delito grave. Depende también del país en el que te encuentres. Pero no es legal hackear una máquina a la que tú no tengas permiso hacerlo. Siempre debes hacer tus prácticas en entornos controlados. Entonces, por eso, Internet nos ofrece varias plataformas que podemos usar para estas prácticas. Y aquí entra el concepto de máquinas. Ustedes deben comenzar a practicar haciendo máquinas, resolviendo máquinas. ¿Qué son las máquinas? Son servidores que ya tienen vulnerabilidades que nosotros tenemos que explotar como auditores. Ustedes hagan de cuentas que una máquina es un servidor de una empresa que, por ejemplo, nos contrató para poder auditar ese servidor. Nuestro objetivo como auditor es ganar acceso al sistema y ser administradores de ese sistema, ya que si lo hacemos, demostramos que ese servidor es vulnerable y no tiene una seguridad totalmente completa. Entonces ahí habremos ganado y hemos cumplido nuestro objetivo como pentester. Entonces, las plataformas de hacking que nos ofrecen estas máquinas vulnerables para poder practicar nuestras habilidades, yo las he ordenado aquí de la más fácil, de las que tienen máquinas más fáciles, entre comillas, a la plataforma que tiene las máquinas más difíciles, sin contar esta de HackMyBM, esas dejémoslas aparte. Estas son las tres que he contemplado que son las más importantes y las más útiles, que tienen buenas máquinas y buena información para poder aprender. En primer lugar tenemos TryHackMe. Veamos aquí la página de TryHackMe. Esta es la página principal, el dashboard. Ustedes se tienen que crear una cuenta y en la parte de Learn van a encontrar las máquinas con las que podrán practicar. Aquí en Practice van a encontrar máquinas en General. Aquí se encuentran máquinas para poder empezar. Aquí está el nivel de dificultad. Easy, Medium, Hard. Ustedes podrían empezar con las más fáciles, con las que dicen Easy. Yo en la caja de la descripción de este video les voy a dejar las máquinas más fáciles, o sea, las más dedicadas para las personas principiantes, para que ustedes no se frustren haciendo máquinas difíciles y no sepan qué hacer. En todo caso, todas máquinas tienen su respectivo write-up. ¿Qué es un write-up? Un write-up es la resolución de la máquina transcrita como reporte para que las otras personas entiendan. Por ejemplo, yo tengo una página web con el write-up de varias máquinas que yo voy haciendo, que yo voy resolviendo. Entonces, esto es un write-up. Por ejemplo, esta es una máquina de la plataforma de TryHackMe y se llama Gaming Server. Este es el write-up. Aquí, en el write-up, yo contemplo todo lo que yo hice, todos los pasos que hice para resolver esa máquina. Entonces, puedes tú, si es que te atoras en alguna parte de la máquina y no sepas qué hacer, puedes consultar el write-up, ir leyendo qué es lo que se debe hacer y ahí vas aprendiendo. No te sientas mal por no saber qué hacer y por quedarte atascado en un lugar. Puedes siempre leer el write-up y luego seguir haciendo la máquina. Con eso aprendes. Es muy importante
leer write-ups y resolver máquinas, haciéndolo tú mismo. Así es como se aprende. Entre más resuelvas máquinas, más vas aprendiendo. Así sea, leas write-ups. Lee todos los write-ups que puedas porque así aprendes. Así uno puede aprender. Aquí en mi página yo te dejo varias máquinas de TryHackMe, de HackTheBox, de BallHub y con su respectivo write-up de forma entendible, de la forma más entendible posible para que hasta la persona más principiante pueda entender. Entonces, esto es un write-up. Listo, esa es la plataforma de TryHackMe. Para la plataforma de BallHub es un poco diferente porque en TryHackMe ya te dan una VPN. Puedo también hacer un video dedicado a cómo empezar con una máquina de TryHackMe y porque hay que iniciar una VPN para poder hacer las máquinas de TryHackMe, perdón. Y la propia página ya te ofrece el hosting del servidor vulnerable y todo eso. En cambio, en esta segunda página que les he recomendado, BallHub, aquí hay muchísimas máquinas vulnerables, pero tú las tienes que descargar. Es un .ova, el cual lo puedes abrir con VMware o con VirtualBox, que sirven para montar lo que son máquinas virtuales. Todas estas son máquinas virtuales. Tú te las descargas, por ejemplo, esta de aquí, Matrix. Entras a la máquina que tú quieras y aquí está el enlace para descargar el .ova. Este .ova lo debes abrir con VirtualBox o con VMware, con cualquiera el que tú gustes más. Y luego con eso simplemente la pones, configuras a la máquina en tu red que estás usando, en red puente, y luego aquí con tu otra máquina que es Parrot o Linux, la que tú utilices, comienzas a hackear. Simplemente buscas la dirección IP y comienzas a hackear. Yo también puedo hacer después una máquina de BallHub para poder enseñarle cómo montarse todo esto para poder practicar con una máquina de BallHub. Con HackTheBox es parecido a TryHackMe y eso sí, hay que recalcar que HackTheBox es una plataforma un poco más completa y complicada. Las máquinas aquí son un poco más realistas de lo usual, de la CTF. Entonces por eso son un poco más complejas de realizar. Así que de lleno yo te recomiendo que comiences primero con las de TryHackMe y con las de BallHub. Con HackTheBox te recomendaría que vayas cuando ya tengas un poco más de nivel en hacking y pentesting con máquinas, cuando ya vayas practicando con varias máquinas. Bueno, en este caso no sé qué le sucede a la plataforma de HackTheBox, al parecer no me está cargando. Ahí está. Esta es la plataforma de HackTheBox. Ustedes así mismo se tienen que crear una cuenta y así mismo entras con una VPN a cualquiera de las máquinas. Eso sí, hay máquinas activas y esas son las que van a poder realizar de forma gratuita. Para realizar todas las retiradas que tiene HackTheBox, que son máquinas un poco más antiguas, hay que pagarse el VIP. Y tiene un costo, al menos aquí en Ecuador, de $14. Pero eso sí, tengo que decirles que las máquinas de HackTheBox son muy buenas. Para aprender tienen demasiado, tocan bastantes ataques, bastantes temas y aquí se aprende muchísimo. Y también cuando se crean la cuenta por primera vez, aquí les va a salir un starting point que les va a contemplar algunas máquinas para principiantes. Les recomiendo muchísimo hacer ese starting point porque es este de aquí. Aquí les contemplan máquinas y les van a explicar uno por uno qué es lo que deben hacer. Por ejemplo, esta que es muy fácil. Aquí les dice la dificultad. Aquí les dicen los temas que contemplan y aquí les va haciendo preguntas para que ustedes vayan contestando a medida que vayan hackeando la máquina. Entonces aquí aprenden muchísimo. Les recomiendo mucho hacer este starting point de HackTheBox. Y bueno, les contemplé también otra plataforma que es esta de HackMyVM. Yo todavía no lo he utilizado, pero he escuchado que es muy buena. También tiene así mismo como BallHub, es parecida a BallHub. Tiene sus máquinas virtuales, las cuales van a poder descargar y montárselas ustedes mismos para poder practicar. Y bueno, ya cuando vayan practicando, cuando ya tengan experiencia, cuando ya sepan hacer ciertos ataques, detectar ciertas vulnerabilidades y todo, hay que dar un paso más. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Nosotros debemos hacernos notar como pentester en el mundo de la ciberseguridad. Entonces, yo les recomendaría realizar certificaciones de ciberseguridad. Empezando por la más básica. Esta es la más básica y una de las más importantes, que es de la empresa de eLearn Security, y es la EJPTV2. Es una de las mejores en cuestión en cuanto a principiantes, porque contempla
varios temas de hacking, de pentesters, que son muy importantes y muy relevantes de conocer. En este caso es un examen de 25 preguntas, si no me equivoco. Yo todavía no lo hago, estoy en camino a hacérmela. Pero si ya te notas capaz, si ya tienes una experiencia en revisar bastantes máquinas, para esta certificación no se necesita mucha experiencia, la verdad. Es básica, es una de los certificados más básicos. Y aquí yo les estaré diciendo también algunas máquinas de TryHackMe y de Bullhub que pueden hacer para practicar y que son parecidas a las máquinas que se ven en esta certificación. Son máquinas muy fáciles y las cuales también voy a estar subiendo en este canal de modo de práctica. Entonces, esto, la JPTV2 es un examen de selección múltiple, pero te dan una máquina para que tú la hackees, o pueden ser 2 o 3 máquinas, y debes hackear lo más posible, y a medida que vayas hackeando, recopilando información, te van haciendo las preguntas y tú debes contestarlas. Y por eso yo la veo muy divertida, la verdad, muy llamativa como primera certificación. Luego de esto ya puedes hacer esas certificaciones OSWE, que contempla el hacking web, la SPTTV2 y la más importante, bueno, una de las más conocidas, la que te va a abrir muchas puertas, es la OSCP, que es la de Offensive Security. Esta es sumamente complicada si estás empezando en el hacking. Esta yo te la diría que te la tomes como un objetivo a largo plazo, porque contempla temas mucho más complicados que por ahora no nos interesan porque estamos empezando. Pero a medida que vayamos practicando y ganando conocimiento, en algún punto debemos tener en cuenta sacar esta certificación porque es muy importante. Eso sí, tiene un costo un poco más elevado. Y bueno, otros consejos que yo les daría para empezar en el mundo de hacking. Algo que yo no hacía y comencé hace poco es tomar notas de cada cosa que vayas haciendo. Por ejemplo, yo uso este software que se llama Obsidian. En Windows lo pueden descargar, que es aquí donde estoy presentando esto. Este software sirve para hacer apuntes de todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo hago apuntes de los ataques que yo voy viendo, que voy aprendiendo, Pathjacking, Pivoting, Python Scripting, Reversal, SQL Injection, Fuerza Bruta, Bash Scripting. Yo hago apuntes de cada cosa que voy aprendiendo para tener un recordatorio y, por ejemplo, si me toco con una máquina parecida a otra que ya haya hecho, vengo a consultar algún ataque y entonces lo uso y así voy recordando y aprendiendo cosas que ya había hecho en el pasado. Como también aquí en mis apuntes, hago apuntes de cada GrowTab de cada máquina que hago. Aquí tengo la máquina de Hack the Box, las máquinas de TryHackMe, las máquinas de Bullhub, todas las que he hecho, les voy haciendo su respectivo GrowTab y cuando uno hace un GrowTab de una máquina aprende más. Eso sí les digo, es muy importante también saber hacer los GrowTabs porque uno cuando va escribiendo cada cosa que hace, uno aprende más. Es como que si enseñaras a alguien lo que vas haciendo y enseñando uno se aprende más. Eso sí es seguro. Entonces, ese es uno de los consejos que les recomendaría, hacer apuntes de cada cosa que hagan. Otro de los consejos es que se creen alguna página web o hagan su portafolio de cada cosa que hagan, así sea lo más mínimo. Pueden crearse, como por ejemplo yo me he creado mi página de GitHub Pages y aquí es donde yo publico todas los write-ups de las máquinas que voy haciendo y además voy publicando también mis redes sociales, el LinkedIn, todo eso. Es importante que se hagan su portafolio para que la gente vea su trabajo y puedan algún día llegar a ser notados por alguna buena empresa o cuando quieran aplicar para alguna empresa. Esta es su forma de hacerse notar y hacer ver a la gente de que ustedes están trabajando en eso, están trabajando duro en eso. Y bueno, como ya he alargado mucho el video, en este caso voy a dejar la resolución de su primera máquina, que vamos a hacer una máquina de TryHackMe, que yo considero que es una de las más básicas para poder practicar y para poder estar en rumbo a este primer certificado, que es muy importante. Y es el que yo también voy a rendir dentro de poco. Entonces, eso lo dejo para otro video, la resolución de tu primera máquina. Vamos a resolver la máquina de Gaming Server de TryHackMe. Y bueno, eso sería todo por el momento de cómo empezar en el hacking ético, cómo ser un pentester. Espero que
hayan entendido y que tengan claro y les haya servido todos estos consejos que les he dado. Como dije, no soy un experto, no me considero alguien totalmente bueno en este sentido porque todavía sigo aprendiendo, no tengo mucho tiempo todavía en este campo, pero ya tengo ciertos conocimientos por los cuales me he animado a divulgar un poco de este mundo del hacking. Y espero que les sirva este video. También pueden ver mis otros videos, he subido algunas máquinas que he estado haciendo y voy a subir mucho más contenido sobre hacking. Espero que les sirva, que les haya gustado. Si quieren apoyar el canal pueden darle like, pueden visitar mis redes sociales que voy a dejar en los comentarios. Y cualquier cosa, cualquier crítica constructiva, cualquier cosa me pueden hacer saber en los comentarios. Yo soy X Dante y eso ha sido todo por hoy.